Muy buenas noches, muy buenas noches, gracias, gracias. Un privilegio, como decía, poder compartir con cada uno de ustedes el tema que el Señor colocó en mi corazón para poder compartirlo. Y vamos a ver unas plaquitas y empezamos con la del título del tema, que es Trabajando en la familia. Todos nosotros oramos por nuestras familias, todos nosotros le hemos pedido al Señor que toque sus corazones, que los cambie, que sean diferentes, que haya más armonía, más paz. Y si bien todo eso está buenísimo, si bien es importante, también es verdad que muchas veces podemos sentirnos insatisfechos con nuestra familia. ¿Por qué? Por diferentes motivos. La insatisfacción es un sentimiento que puede aparecer cuando las cosas que tenemos o que hemos conseguido no cubren nuestras expectativas. Esas expectativas que uno pues ha tenido. Y cuando no se cubren esas expectativas, empezamos a comparar, empezamos a quejarnos, empezamos a tirar la toalla, se podría decir. Como somos cristianos, empezamos pues a orar, a orar, a orar, pero como no hay un cambio, y entonces tal vez podemos desfallecer. Y la verdad es que tú y yo estamos llamados a ser luz, sal y levadura para el mundo y nos capacitamos para cumplir la gran comisión. Pero tal vez estamos dejando de lado el que tú y yo hayamos sido colocados en cada uno de nuestros hogares para ser esa sal, luz y levadura en nuestra propia casa. ¿Qué es lo que dice? Vamos a ir a la primera diapositiva y qué es para revisar lo que nos dice el apóstol Pablo. El apóstol Pablo en la carta a Timoteo, en la primera carta a Timoteo, en el capítulo 5, versículo 8, está ahí en pantalla y lo vamos a leer en la traducción lenguaje actual, dice: quien no cuida de sus parientes, especialmente de su familia, no se porta como un cristiano. Es más, tal persona es peor que quien nunca ha creído en Dios. Y el apóstol Pablo aquí es un poco fuerte porque nos está diciendo que nosotros muchas veces tal vez tenemos esa intención de querer tener una familia constituida en armonía, pero tristemente, como les decía, podemos estar insatisfechos comparando con los demás y pidiéndole a Dios que haga algo con nuestra familia, pero no estamos nosotros tal vez haciendo nuestra parte como corresponde en nuestra propia familia. Y es ahí donde nosotros tenemos que tomar una decisión, un desafío, trabajar para el bien de nuestra familia. Y esa es una decisión que cada uno de nosotros tiene que tomar todos los días. Porque si tú te pones a pensar, hoy que estamos aquí en la iglesia virtual, pues todos nos ven y somos perfectos, hermosos, lindos, amorosos, como quien dice, santos, inmaculados. Pero en casa saben de qué pie cojeamos, saben cómo es nuestro temperamento, nuestro carácter. En casa conocen nuestro lado oscuro, por decirlo así. Y cada vez que nosotros buscamos ser esa sal, luz y levadura, pues capaz y chocamos. Chocamos porque, no sé si te lo han dicho, pero a mí me han dicho, no que vas al Centi, no que lees la Biblia. Obviamente eso fue hace muchos años atrás cuando vivía con mis papás y mis hermanos. Yo tendría más o menos 18 años y era una constante porque yo oraba por mi familia. Es más, yo me hice cristiana porque quería la familia que mi amiga tenía, pero no me había puesto a trabajar en mi familia como Dios nos llama. Así que vamos a revisar a través de la palabra de Dios diferentes puntos a que tengamos en cuenta para poder trabajar en nuestra familia. Puntos que tal vez tú ya los estás desarrollando y está buenísimo. Tal vez puntos que ni siquiera los habías considerado y pueden sumarte para que podamos tener las familias que anhelamos y que papá Dios quiere que tengamos, ¿no? Una familia diferente, una familia exclusiva, única y especial, porque ninguna se compara, así como tú y yo somos únicos y especiales y no nos comparamos con nadie, así Dios quiere que también nuestras familias sean únicas. No son perfectas, pero son las que tenemos y hay que amarlas, aceptarlas y trabajar en ellas. Así que vamos a ir con el primer punto
Y el primer punto es: cuidemos la valía personal y familiar. Si tú recuerdas los dos grandes mandamientos, el primer gran mandamiento es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, ¿no es cierto? Pero el segundo dice: amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Estamos cumpliéndolo? 1 Corintios capítulo 1 versículo 10 dice: os ruego pues, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa y que no hay entre vosotros divisiones, sino que estéis perfectamente unidos en una misma mente y en un mismo parecer. Y el anhelo de Dios es que nosotros tengamos esa unidad en Él y esa unanimidad en la casa, así como en la iglesia. Entonces, ¿cuánto tú y yo estamos trabajando en nuestra valía personal y en la valía de nuestra familia? Porque te cuento que, como nos dijo Jesús, si no te amas a ti de la manera correcta, es poco probable que puedas también amar de la manera correcta a quienes comparten la casa contigo. Porque tristemente aparece, como te decía, la comparación, la queja, la falta de paciencia, la intolerancia. Y hoy más que nunca tenemos que entender, aceptar y disfrutar el gran sacrificio de amor de Jesús en la cruz por cada uno de nosotros. Entonces, es posible que las heridas de tu pasado, es posible que las situaciones que tú has vivido en tu casa o como te criaron, te puedan condicionar de una manera indirecta. Porque de una manera directa tú y yo somos nuevas criaturas en Cristo y por ende estamos llamados a vivir una vida cristiana diferente. Entonces, tenemos que empezar a apropiarnos del amor de Dios, a entender que somos únicos, amados, aceptados, perdonados y por ende tu familia también lo va a hacer. En Hechos 16, el apóstol Pablo le dijo al carcelero que si él creía, su familia también iba a ser salva. Obviamente, cada uno tiene que recibir a Cristo en el corazón. Eso es así. Pero Dios, con su infinito amor, va a permitir que muchas cuerdas de amor atraigan a tu familia a los pies de Cristo, empezando por tu propia vida. Entonces, el primer punto a tener en cuenta es: si tú no te estás amando, ni estás respetándote como corresponde, este es el tiempo que empieces a hacer ese ajuste para que también puedas amar y respetar a tu familia, dejando de declarar cosas que no corresponden, dejando de mirar con ojos que no corresponden a tu propia familia. Porque muchas veces hablamos de más de la familia, nos quejamos, los criticamos y son tu familia. ¿Sí? Entonces, primer punto, cuidemos la valía personal y familiar. Segundo punto, para tener en cuenta, tengamos tiempos de calidad y de comunicación. Y este punto es muy importante porque hoy, con toda la tecnología, con todo lo que estamos viviendo, hay mucha distracción, hay mucha inmediatez. Uno quiere que todo sea rápido. Entonces, ¿qué hacemos? Nos sentamos a comer y todo rápido. O hay personas que ni siquiera se sientan a la mesa porque están viendo la televisión o están con el celular. Entonces, ¿qué te parece? No sé si tú eres el papá, la mamá, el hijo, el tío, qué miembro de la familia eres, pero independientemente de eso, sería muy chévere que tú te puedas poner en campaña y decirle: Espíritu Santo, yo quiero tener tiempos de calidad con mis papás, con mi esposa, con mi hijo, con mi tía, con mi abuela, con quien vivo. Y empezar a organizar actividades donde puedas tener esas conversaciones especiales. Por ejemplo, cada vez que se sientan a almorzar, a desayunar, a cenar, a merendar, celular sin tocarlo. Pero obviamente, si eres papá o mamá, no le puedes exigir eso a tus hijos si tú no lo haces, sino que todos lo hagan. Tal vez no tener el televisor prendido, para que ese momento sea un tiempo especial. Porque ¿sabes qué, hijito de Dios? Muchas veces nosotros le pedimos a Dios que cambie a nuestra familia, pero nosotros tampoco hacemos ningún esfuerzo para cambiar lo que Dios quiere que cambiemos o que ajustemos en nuestra propia vida. Eclesiastés capítulo 3, versículo 1, como dice la tarjeta, la diapositiva,
Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Entonces debemos establecer tiempos de calidad con nuestras familias para conversar, para edificar, para ministrar, para orar, para disfrutar y dar dirección bajo la guía del Espíritu Santo. Tener tiempos de calidad significa que si tú ves que hay alguna situación complicada, tal vez decirle, ¿qué te parece si oramos un ratito? Hacer un alto tú. Muchas veces eso también pasa. Tenemos tiempo para orar con los discípulos, con la gente de la iglesia, pero no tenemos tiempo para estar con la familia. O estamos muy abocados al trabajo, pero no en casa. Y te cuento que los trabajos van y vienen. Las personas que nos rodean van y vienen. Pero el único primer ministerio que tú y yo tenemos siempre va a ser nuestra familia. Entonces, primer punto, cuidar la valía personal tuya y la de tu familia. Y segundo punto, tener tiempos de calidad con tu familia. ¿Sí? Vamos entonces con el tercer punto. Seamos ejemplo viviendo en integridad. Juan capítulo 13, versículo 15 dice, yo les he dado el ejemplo para que ustedes hagan lo mismo. ¿Quién lo dijo? Nuestro Señor Jesucristo. Jesús nos dijo muchas cosas, pero más allá de lo que Él dijo, Jesús hizo. Jesús, su propia vida, fue el testimonio de que sí es posible vivir una vida cristiana aquí en la tierra. Entonces, no tiene sentido que tú digas muchas cosas de la boca para afuera si en tu casa no lo haces. No está bien que tú digas, por ejemplo, que no está bueno mentir y tú mientas. No está bueno que digas que no hay que fumar y tú fumes. Y este es un paréntesis y una anécdota. Yo me acuerdo, mi papá cuando éramos jóvenes, muy chicos, mi hermano y mi hermana ya estaban fumando y mi papá pues nos agarra a los tres y nos dice, ¿no? Que no debemos de fumar. Pero él fumaba. Entonces mi hermano lo encara diciendo, no seas fresco, papá. O sea, tú nos dices que no fumemos, pero tú sí fumas. Es que, hijito, les hace daño a la salud. Y tú, es que yo ya soy grande. No, seamos ejemplos. Somos somos sal, luz y levadura. Y por ende, lo que es verdad en Cristo es verdad en ti. Y esto es importante también entender que tenemos que tratarlos con amor, así como queremos que nos traten. Pero también tenemos que ser ese ejemplo de amor, de paciencia, de perdón, de reconciliación. Porque tristemente, hijitos de Dios, muchas veces oramos para que nuestras familias vivan en armonía. Oramos para que se conviertan a Cristo. Pero aún todavía podemos estar guardando resentimiento en el corazón. Podemos estar todavía trayendo a la memoria cosas que pasaron, palabras, frases que nos dijeron. Y todavía hay dolor en el corazón contra nuestros padres, esposo, esposa, hijos, abuelos. Pero oramos por nuestra familia. Entonces, Jesús nos está llamando a que seamos ejemplo, a que vivamos en integridad, que lo que pensamos, que lo que decimos y que lo que hacemos esté en perfecta sincronización, como lo hizo Jesús, para que nuestra familia realmente viva esta armonía. Tú y yo necesitamos vivir conforme a la voluntad del Padre. No es que sea complicado tener una buena o una familia perfecta, no con el concepto del mundo, sino con lo que Dios quiere. Que es un proceso, sí. Que todos vamos a ir limándonos y que vamos a ir puliendo esas cosas, claro que sí. Pero estoy segura que tú no eres la misma persona de hace 5 años, no eres la misma persona de hace 1 año. Y por ende tu familia tampoco debería de ser la misma familia de hace 1 año, porque tú vives con ellos. Entonces, es tiempo de cuidar la valía personal y de la de nuestra familia. Es tiempo de mantener momentos de calidad de comunicación con la familia, pero también es tiempo de que seamos ejemplo y vivamos sin integridad conforme a lo que Papá Dios nos ha llamado a hacer.
que si tú necesitas perdonar, tienes que pedirle al Espíritu Santo que te ayude, para que no haya nada de lo cual el enemigo se pueda servir para atormentarte o generar más discordia en la familia. Otro punto importante también a considerar para trabajar en nuestra familia es buscar a Dios. Buscar todos los días de manera personal a Dios. ¿Para qué? Para tener iniciativa, anhelo de progresar y buen humor. Y tú me dirás, Gisela, pero ¿cómo que buscar a Dios para tener iniciativa, para tener anhelo de progresar y buen humor? Y sí, porque dime, humanamente, ¿tú tienes ganas de tener iniciativa, de conversar con tu familia, de apostar todo cada día, de progresar, de tener buen humor en tus propias fuerzas? No. Si tu hijo justo tira la puerta o le dijiste que haga algo y no lo hace, muy probablemente te fastidies. Si le dijiste algo a tu esposa y no te contesta o no te mira como tú hubieras esperado, posiblemente tampoco tengas buen humor. ¿Y qué va a salir? El temperamento, el carácter, el fastidio. Y no estamos llamados a ello. Pero cada vez que tú y yo buscamos al Señor, cada vez que tú y yo nos rendimos ante Él y le pedimos al Espíritu Santo que nos ayude, vamos a poder tener esa iniciativa para comunicarnos, para perdonar, para reconciliarnos, para volver a empezar. Vamos a tener ganas de progresar y obviamente vamos a tener buen humor. Ese humor que en vez de distanciar, trae unión. Ese humor que va a permitir que haya risas, que haya momentos. No es que la felicidad es completa todo el tiempo y todos son sonrisas de feliz cumpleaños, como dice mi esposo. No, pero esos momentos bonitos, uno los va atesorando y los va disfrutando y dice, bueno, chévere, hoy día fue un día lindo y mañana será mejor, porque Papá Dios nos lleva de gloria en gloria y de victoria en victoria. Entonces, cada vez que tú y yo buscamos al Señor, vamos a tener más iniciativa, más ideas geniales para disfrutar y vivir con la familia. Vamos a tener más anhelo de progresar sin compararnos, sin comparar a nuestra familia. Y vamos a tener mejor humor para poder enfrentar cada una de las situaciones. Porque obviamente, cada vez que tú y yo buscamos al Señor y estamos en su presencia, pues no salimos de la misma manera. Vamos con el quinto punto, ¿sí? El quinto punto son varios puntos y estoy tratando de hacerlo muy dinámico porque posiblemente tú ya tienes una familia espectacular y está buenísimo. Posiblemente hay que hacer algunos ajustes y tal vez ya los conoces estos puntos. O tal vez no y te puedan servir para que tu familia mejore. El quinto punto dice, aceptemos nuestras limitaciones y las de nuestros hijos. Yo diría ahí también nuestras diferencias, ¿no? Porque no todos somos iguales. No todos, empezando porque no todos tenemos el mismo temperamento. Los 4 básicos antiguos, flemático, colérico, melancólico y sanguíneo. No somos iguales. Y cada uno de estos temperamentos tiene fortalezas, pero también tiene debilidades. Entonces, cada vez que tú exiges, esperas y tu expectativa está arriba de que tu familia haga, piense y sienta como tú, estamos complicados, muy complicados. Colosenses capítulo 3, versículo 13, lo tienes ahí en pantalla, dice, soportándose unos a otros y perdonándose unos a otros, si alguno tuviere queja contra otro de la manera que Cristo te perdonó, así también tienes que hacerlo tú. Pero no es justo, Gisela. Y sí, no era justo que Jesús estuviera en la cruz y que pasara todo lo que pasó para que tú y yo tuviéramos una nueva vida. ¿Justo de justicia? No es justo. Pero no tiene que ver con la justicia humana o de nuestro parecer. Tiene que ver con los principios y valores que Papá Dios nos enseña. Y así como Papá Dios dio este plan maestro de salvación para que tú y yo tuviéramos una nueva vida, así también nosotros tenemos que entender
que nuestra familia no es perfecta y nunca lo va a ser con el concepto que nos venden las películas, los dibujos animados, que nos venden las propagandas de televisión, donde todo son sonrisas, donde todo es color de rosa. Eso no existe y es importante saberlo. Pero sí existe una familia que ora, si existe una familia que busca a Dios, si existe una familia que se reconcilia porque se perdona, si existe una familia que se respeta, si existe una familia que cada día toma la decisión de amarse y de empezar de nuevo cuando Cristo Jesús está en el centro. Y si tu familia no está viviendo eso, estás perfectamente capacitado tú hoy con la presencia del Espíritu Santo para poder trabajar en ella. Obviamente, aceptando las limitaciones, las diferencias, tanto tuyas con las de tu pareja, con las de tus papás, como con las de tus hijos. No estamos llamados, hijitos de Dios, a criticar, no estamos llamados a juzgar, no estamos llamados tampoco a compararnos ni a comparar a nadie. El Espíritu Santo es el punto de balance perfecto y por eso necesitamos escucharlo más a Él. Necesitamos decir, ok, esta es la familia que tengo. Este es mi esposo, este es mi esposa, este es mi hijo, este es mi hija. Y una vez que tú aceptas lo que tienes y se lo entregas al Señor, algo sobrenatural va a ser. Obviamente, entregárselo, agradecer y disfrutarlo. Haciendo tu parte, como lo acabamos de leer en Colosenses, haciendo tu parte. Porque vuelvo y repito, como dije al inicio, está muy bien y hay que seguir haciéndolo, orar por nuestra familia, pero también hay que trabajar en ella. Vamos entonces ahora con el siguiente punto. El siguiente, el sexto, estimulémonos a la autonomía personal y no a sobreproteger. Y esto no solamente es con los hijos. Muchas veces el muerto se hace pesado cuando hay quien lo cargue, decía el refrán allá en Perú, un refrán muy conocido que decía siempre mi abuelita. Y es que cuando nosotros sobreprotegemos, muchas veces damos el mensaje erróneo de que yo lo hago porque tú no puedes, o yo lo hago porque tú nunca lo vas a hacer bien. O tal vez yo lo hago porque quiero resolverte la vida y facilitártela, porque te amo demasiado. Papá Dios siempre va a hacer su parte, pero hay una parte que a ti y a mí nos toca. Entonces tú y yo estamos llamados a estimular la autonomía personal tuya y personal de tu familia y obviamente a no sobreproteger. Proverbios 22:6 nos dice, instruye al niño en su camino y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Y esto implica que no debemos de sobreproteger también a ningún integrante de nuestra familia. Es necesario pedirle sabiduría al Espíritu Santo para que cada uno de los miembros de la familia pueda vivir la vida cristiana como corresponde. Debemos de estimular, aprender nuevamente a educar a la familia, a compartir con ellos. Pero esa es una decisión personal. Por eso, ¿cuánto oras tú para pedirle a Dios que cambie tu familia? Pero también ¿cuánto oras tú para decirle, Señor, ¿cómo hago? Espíritu de Dios, ¿qué hago con mi papá? ¿Qué hago con mi esposo que me tiene, ya no sé qué hacer? O con mi hijo, Señor, ¿cómo hago? Tú que eres el de las ideas geniales, ¿cómo hago? Espero en el Señor que cada día, en intimidad con Él, pues vayamos pidiéndole esa sabiduría para estimular esa autonomía personal. Vamos entonces ahora con el último punto. El último punto, que es el séptimo, tengamos relaciones sanas, interpersonales. Amós 3:3, un versículo muy famoso, muy conocido. ¿Andarán dos juntos si no estuviesen de acuerdo? ¿Y por qué tocamos este punto? Porque muchas veces nosotros no le damos mucha prioridad a entender que nuestra familia es ese núcleo familiar perfecto que se va a ver influenciado por todo lo externo. Entonces,
Necesitamos tener buenas y sanas relaciones interpersonales. ¿Para qué? Para que podamos edificarnos sanamente. Por eso es que cuando uno va a la iglesia y comparte con los otros miembros, puede también generar una muy buena relación con los integrantes ya de la familia personal. Y Dios se sirve de diferentes personas para formar en nosotros el carácter de Cristo. Obviamente nosotros hoy aquí tenemos la iglesia virtual, pero yo me imagino que de donde tú estás, tú podrías tranquilamente también formar una célula en tu casa, con los miembros de tu familia. Podrías abrir una célula con tus vecinos. Y aunque tal vez hoy, yo que estoy acá en Buenos Aires, no puedo ver directamente, personalmente, a Lili, que está en Córdoba, puedo tener una relación de amistad, filial con ella, porque somos hermanas en Cristo. Obviamente esto va a ser más potenciado si yo también desarrollo una relación especial aquí en casa también con mi esposo, con mi suegro. Entonces necesitamos tener relaciones interpersonales conforme a la voluntad de Papá Dios. Y para eso definitivamente tenemos que estar atentos. Hace poco hablaba con una persona que me decía que su hija de 14 años empezó a conocer a un muchacho. Entonces yo le decía, no, qué bueno. Y ya lo invitaron a la casa y me dice, no, ¿por qué? Y sí, le digo, ¿dónde van a conversar? O sea, ¿dónde se van a encontrar? ¿Y cómo vas a saber qué actitudes tiene él si no conversas también con él, si no lo ves? ¿A dónde va a ir ella si no va a su casa? Mi papá siempre decía, yo prefiero, hijita, que vengan acá y estén acá en la sala conversando, a que vaya a ver a dónde puedan estar. Y la casa siempre era el punto de reunión de todos, porque así nos educó mi papá, que siempre tuviéramos la libertad de poder estar cómodos en nuestra casa y no tener que ir a otros lugares. Entonces, cuando tú permites que los conocidos de tus hijos o tus propios conocidos vengan a casa, vas a poder también tener un tiempo de oración por ellos, porque ya sabes cuál es el sentir de sus corazones. Entonces, familia, ya para ir cerrando, te comparto mi aplicación teoterápica. ¿Nuestras familias pueden mejorar? Claro que sí. ¿Basta con orar? Sí, pero también con la acción. Para ello debemos cuidar la valía personal y familiar, disponernos a tener tiempos de calidad y de comunicación. Debemos de ser ejemplo, viviendo en integridad. Necesitamos buscar cada día más a Dios para tener esa iniciativa, ese anhelo de progresar, ese buen ánimo. Tenemos que también entender y aceptar que no todos somos iguales, que tenemos diferencias, que no debemos de sobreproteger, sino estimular la autonomía personal, y que es muy importante también tener sanas relaciones interpersonales. Orar por nuestra familia es necesario, pero también debemos de comprometernos a trabajar cada día con ellas. Cada uno de nosotros hoy estamos llamados a amar y a ser de bendición para cada uno de los integrantes de nuestra familia, de sangre puntualmente hablando, así como nuestra familia en la fe. Recordemos que no podemos cambiar el pasado de nuestras familias, pero sí podemos permitir que el Espíritu Santo nos sane cada día para así llevarnos a amar y a sanar a nuestra propia familia, siendo sal, luz y levadura, como Cristo nos ha llamado a hacer. Así que bueno, vamos a tener un tiempo de oración para poder después ya compartir alguna inquietud que puedas haber tenido, si quieres compartir alguna enseñanza que te haya dejado el tema de hoy día. Vamos a orar. Amado Espíritu de Dios, hoy te damos gracias, porque todos los presentes, papá, anhelamos tener familias totalmente diferentes tal vez a las que hemos tenido cuando empezamos la vida cristiana.
Yo te pido que en el nombre de Jesús tú nos renueves la mente de todo paradigma, de todo esquema mental, de toda, Señor, expectativa que no corresponde a la verdad verdadera. Porque hay muchos de nosotros, Señor, que hemos sido criados con ideas erróneas y la familia, papá, se ha ido distorsionando. El enemigo ha ido rompiéndola, quebrándola. Y tristemente muchos hijos de Dios, lo único que hacemos es orar por ella, pero no trabajamos en ella. Hoy tú nos llamas, Señor, a ser luz, sal y levadura en cada uno de nuestros hogares. Y se nos complica, Padre, cuando nosotros mismos todavía tenemos malos hábitos, cuando todavía no hemos aprendido a amarnos o a perdonarnos, cuando todavía a nosotros nos cuesta buscarte, entregarte y rendirte nuestra vida cada día. Pero papá, tú amas tanto a nuestras familias que permitiste que cada uno de nosotros fuera esa luz, sal y levadura para que nuestras familias sean salvas. Yo te agradezco, Dios, por habernos colocado como esa luz en cada uno de nuestros hogares. Y yo te ruego, Padrecito bueno, toma la vida de cada uno de estos tus hijos, toma cada una de nuestras vidas, mi Rey, y ayúdanos a perdonarnos, ayúdanos a amarnos, ayúdanos a vivir rendidos ante la presencia del Espíritu Santo para que su plenitud sea la que nos lleve, mi Señor, a vivir conforme a tu voluntad en nuestras familias. No solamente a orar, sino también a reconciliarnos con ellos, a amarlos, a perdonarlos, a aceptarlos. A mi Dios bendito, vivir cada día entendiendo que Cristo entregó su vida por ellos. Por eso, papá, hoy nos comprometemos delante de ti a amar a nuestra familia, a orar por ella, claro que sí, cada día, pero también, mi Señor de la gloria, a trabajar, mi Señor, tomados de tu mano, papito lindo, conforme a tu perfecta voluntad. Porque ejemplo tú nos has dado, precioso Jesús. Gracias, mi Rey. Gracias por la vida de cada uno de estos tus hijos. Bendíceles, guárdales. Toma sus familias, papá. Que todo espíritu de división, que todo espíritu, Señor, de contienda, de enojo, de resentimiento, de falta de perdón, que todo espíritu de baja autoestima, que toda atadura, mi Dios eterno, herencia de maldición que pueda estar rondando o atando, Señor, a cada una de estas familias representadas en esta noche, se ha quitado por la sangre del Cordero. Y tu presencia, mi Rey, en nuestras vidas traiga un renuevo fresco, un avivamiento especial para que nuestras familias también glorifiquen a nuestro Señor Jesucristo. Gracias, precioso Rey de Reyes y Señor de Señores. Es en tu nombre, mi amado Jesús de Nazaret, que hemos orado, bajo tu poder y guía, Espíritu Santo. Amén. Gracias por acompañarnos. Esperamos que hayas disfrutado de un encuentro especial con el Señor. Para conocer más nuestra iglesia y estar al tanto de nuestros eventos, puedes visitar nuestra página web argentina.senticity.org. Si deseas un pedido de oración o solicitar una cita personal, escríbenos a nuestro Facebook, Senticity Argentina. Nos encontramos en una próxima reunión. Iglesia Virtual Senticity Argentina. Tu iglesia. Tu familia.